Muy buenas tardes, queridos hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía, de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida, Yucatán, México. Desde estas hermosas tierras les mandamos un cordial saludo y los invito a que meditemos la palabra de Dios con un tema que he titulado Divisiones dentro de la iglesia. Divisiones dentro de la iglesia. Así es que vamos a meditar un pasaje histórico que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde veremos que hubo una división, hubo una separación, pero a la postre esta separación o esta división redundó en beneficio del Evangelio. Así es que los invito a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 36 al 40. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo del 36 al 40. La escritura dice lo siguiente: Pablo se separa de Bernabé, comienza su segundo viaje misionero, está subtitulado. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí hubo una separación, hubo una división. Pero vamos a analizar, hermanos, porque no todas las divisiones son malas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a hacerlo con sencillez, que sea para edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, este pasaje está registrado en el libro de los Hechos. Este libro, hermanos, fue escrito por el historiador, investigador, médico Lucas, pero es un libro histórico, así es que vamos a hacer dos observaciones. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico. No sirve como fundamento para ninguna doctrina, aunque sí sirve para reforzar las que están fundamentadas en otros lugares del Nuevo Testamento. ¿Amén? Porque mucha gente hace doctrina del libro de los Hechos y que es histórico. Pero recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, toda la escritura. Así es que vamos a ver qué aprendemos de este pasaje que acabamos de leer. ¿Qué nos puede enseñar? En este pasaje, hermanos, hay 4 personajes que aparecen en él. El apóstol Pablo, Bernabé, Marcos, Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, y Silas. Entonces vamos a ver las características de cada personaje. Y vamos a ver, después de la separación, qué hizo cada personaje. Saulo de Tarso, que también es Pablo, era un fariseo celoso de la ley, que antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, era un perseguidor de la iglesia. Ya lo hemos estudiado anteriormente, hermanos. El celo por su religión lo llevó a tratar de destruir a la iglesia, la asolaba, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8, versículo 3. Pero, hermanos, después de ese encuentro con Jesús, su vida cambió drásticamente. Se convirtió en uno de los hombres más importantes, más notables de la era neotestamentaria, desarrollando prácticamente toda la teología cristiana. Después de su encuentro con Jesús, su vida ya no fue igual. La pregunta, hermanos, ¿hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Nuestra vida sigue igual o ha cambiado drásticamente? Porque no es posible que sigamos igual. Debe de haber un cambio. Y debe ser notorio ese cambio. Debemos de dar fruto. El segundo personaje es Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bueno, su nombre era José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él era levita, natural de Chipre, una isla.
Fue uno de los primeros discípulos que vendió su heredad y trajo lo vendido a los pies de los discípulos. La Escritura describe a Bernabé como un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, como está registrados en Hechos 11:24. Bernabé, hermanos, se convirtió en un discípulo muy importante en la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Porque miren, cuando Pablo se convierte, los judíos, así que sus paisanos, intentaban matarlo, porque ahora predicaba a Jesucristo. Entonces intentaban matarlo. Y por otro lado, los discípulos le tenían miedo. Pues no creían en él, no creían en su verdadera conversión. Así es que no confiaban en él, le tenían recelo, le tenían miedo. Así es que, pero Bernabé, hermanos, fue el que dio referencias a los apóstoles, a los discípulos, acerca de la verdadera conversión de Pablo y lo llevó a los apóstoles, se los presentó. De hecho, cuando la iglesia que estaba en Jerusalén se enteran que en Antioquía estaban recibiendo la palabra, enviaron a Bernabé y este hace un viaje para traer a Pablo de Antioquía a Tarso, a la ciudad donde él estaba. Allá lo mandaron a su ciudad porque lo intentaban matar. Entonces, cuando hay necesidad, Bernabé dice, yo voy de Antioquía a la ciudad de Tarso a traer a Pablo. Así es que Bernabé, hermanos, se convierte en una figura principal en la vida de Pablo, en los inicios de su ministerio. Se convierte en un compañero inseparable de Pablo en su primer viaje misionero. Pero dice Hechos capítulo 12, versículo 25, que Bernabé y Saulo, cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía el sobrenombre de Marcos. Y aquí aparece el tercer personaje, Marcos. Les adelanto, hermanos, Marcos es el autor de uno de los evangelios que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. Se menciona Juan Marcos, porque su nombre era Juan, porque tenía por sobrenombre Marcos. Se menciona por primera vez como el hijo de una mujer llamada María, en Hechos capítulo 12, versículo 12, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Marcos era sobrino de Bernabé. Pero Juan Marcos fungió como ayudante en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hasta ahí, por lo pronto, con la vida de Marcos. El último personaje es Silas o Silvano, es lo mismo. En la escritura es considerado un varón principal, Hechos 15:22, profeta, Hechos 15:32, fue compañero de prisión de Pablo, azotado también por causa del evangelio junto al apóstol Pablo, era ciudadano romano igual que Pablo, que el apóstol Pablo. Así hasta aquí las características de estos cuatro personajes, hermanos. Y vamos a nuestro texto base, vamos a analizar estos cuatro personajes, qué es lo que hicieron en el pasaje que vamos a meditar. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ellos ya habían hecho un viaje, el primer viaje misionero lo habían hecho juntos. Entonces Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Hay que ver cómo están. Pablo supervisaba las iglesias para corregir los errores que iban surgiendo, errores doctrinales. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, habían estado en varias ciudades, Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge de Panfilia. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, a su sobrino. Bernabé abogó por su sobrino para que lo llevasen a este segundo viaje misionero. Pero fíjense bien, hermanos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué había sucedido, hermanos? Marcos, como ayudante, acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero llegando a Perge de Panfilia, a una ciudad, se apartó de ellos y decide regresar a Jerusalén. Eso está registrado en Hechos 13:13.
Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Cuál fue el motivo por el que Juan Marcos renunció a seguir con ellos? Exactamente no lo sabemos. La escritura no lo especifica, no da detalles ni explicaciones acerca de los motivos que tuvo Marcos para no continuar en este segundo viaje misionero. Así es que no vamos a especular. Hay muchas especulaciones y que son producto de la mente humana, pero la escritura no dice más. Pero lo que sí dice la escritura es que esta decisión que tomó Marcos de abandonarlos no fue bien vista por Pablo. Así es que cuando Bernabé le propone llevar a Marcos, a Pablo no le parece bien, no está de acuerdo. Y esta decisión provoca una discusión entre Pablo y Bernabé. Dice la escritura, un desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Aquí es donde surge una división. Bernabé toma a Marcos y navega a Chipre. Y por otro lado, Pablo y Silas. Pero esta palabra que dice, hubo tal desacuerdo, nos habla de una discrepancia fuerte, una discusión, una viva y fuerte discusión. No se pusieron de acuerdo y se produce una separación, se produce una división. Pero dijimos que no todas las divisiones son malas, ¿no? Vamos a ver o vamos a preguntarnos, ¿son buenas las divisiones dentro de la iglesia? Sí y no. Hay que aclarar, hermanos, porque las divisiones no son buenas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver primero por qué no son buenas las divisiones dentro de la iglesia. En la iglesia primitiva muy pronto se manifestaron las divisiones. En la iglesia de Corinto, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y el apóstol Pablo tiene que escribir en Primera de Corintios para decirles lo siguiente, para ubicarlos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Una iglesia carnal completamente. Como a niños en Cristo. ¿No habían entendido? Os dio a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, son divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Estaban divididos, habían tomado partido. Estaban poniendo los ojos en el hombre, hermanos. Y les pregunta el apóstol Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y les aclara, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No pongamos los ojos en el hombre, hermanos. El hombre falla. Jesús no falla. Su palabra no falla. No, es que mi pastor dice que hay que hacer esto, pero la escritura dice lo contrario. No, pero yo obedezco a mi pastor, porque tengo que obedecer a mi pastor. No, si tu pastor o lo que dice el pastor contradice la escritura, nosotros tenemos que seguir lo que dice la escritura y confrontarlo. No, pastor, aquí dice otra cosa, aquí está escrito otra cosa, diferente a lo que usted está enseñando, a lo que usted me está diciendo. No me engañe. Allí había divisiones desde el inicio de la iglesia. Pero hermanos, es muy frecuente que dentro de la iglesia existan miembros que dividen a los mismos hermanos. Levantan hermanos débiles en la fe contra el pastor, tratan de crear su propia iglesia, esparcen chismes, rumores, difaman, murmuran, siembran discordia entre hermanos. Y eso, hermanos, divide a la iglesia. El pecado divide a la iglesia. Porque es cierto, va a haber diferencias dentro de la iglesia. Pero fíjense bien, hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de solucionar nuestras diferencias para que no se divida la iglesia,
para que no nos dividamos como hermanos, para solucionar las cosas como Dios manda. Aquí está en su palabra. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17, nos enseña cómo debemos de solucionar nuestras diferencias o nuestros problemas. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Primer paso. Si tienes algo con tu hermano, si has escuchado algo, si estás inconforme con tu hermano por X cosa, ve, habla con él, repréndele, habla con él, exhórtale, pregúntale, coméntale, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tus comentarios, no estoy de acuerdo con lo que me dijiste, no estoy de acuerdo con esta acción que hiciste contra mí, pecaste contra mí. Quizás el otro no se haya dado cuenta. Pero dice aquí, si te oyere, es decir, que si él reconoce y te dice, oye, tienes razón, no me había dado cuenta, perdóname, has ganado un hermano. Hasta ahí queda el problema. Pero el primer paso, hermanos, es que tienes que buscar al hermano estando tú y él solos. Si tienes algo, si tú te acuerdas que tienes algo, o tu hermano tiene algo contra ti, dice, no dejes tu ofrenda en el altar. Ve y arregla tus problemas con él. Y después traes tu ofrenda, no hay ningún problema, te recibo. Pero primero arregla tus problemas con tu hermano. El Señor no quiere que haya divisiones, quiere que estemos en armonía, unidos, en un mismo sentir. Pero no podemos estar en un mismo sentir si tenemos rencor, si guardamos rencor, si no aclaramos las cosas a su debido tiempo. Porque si no la aclaramos cuando es correspondiente, vamos haciéndola crecer. De repente surge que alguien está inconforme y uno ni está enterado por las razones. ¿Por qué? Porque no hablaron como debía de ser, como marca el Señor, como nos enseña el Señor. Ve, y estando tú y él solos, no tiene que enterarse nadie. Si pasó algo, te insultó, te dijo algo que no te gustó, hizo cualquier cosa que no hayas estado de acuerdo, ve y habla con él. Ah, no, lo primero que hacemos es se lo decimos a los demás. Oye, ese hermano está haciendo aquello y esto, y empezamos a esparcir rumores, a murmurar de X persona o del hermano o hermana. No, primero habla con él y después dice la escritura, mas si no te oyere, es decir, si no reconoce, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Buscas a 2 hermanos de buen testimonio, ¿sí? Serios, responsables, creyentes, que conozcan la palabra. Y hermanos, ayúdenme por favor, quiero que sean ustedes testigos. Le voy a decir lo mismo para ver qué dice, para que conste, para que haya testigos. Segundo paso. Pero si no los oyere a ninguno de ellos, entonces ya lo llevas a la iglesia. Entonces ya estando toda la asamblea juntos, todos los hermanos juntos, lo expones. Y si aún así no quiere reconocer su pecado, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil por una persona que no era creyente. Publicano, los publicanos eran los recaudadores de impuestos que eran odiados por el pueblo mismo. Eran judíos, pero se prestaban a cobrar los impuestos de los romanos. Y en ese cobrar de impuestos, ellos pedían más dinero, exigían más dinero para quedarse con él. Estaban corrompidos. Entonces dice, si no te oye, pues no es un creyente, no es un cristiano. Si no oye a la iglesia, ya no entiende, no quiere reconocer su pecado, pues hay que expulsarlo, porque no, esa es disciplina, hermanos. Ni hablar, tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. Lo estipula el Señor, no es porque uno quiera. Pero esa persona va a causar divisiones porque está murmurando por atrás, a espaldas. Y eso no quiere el Señor. Rompe la armonía, siembra la discordia entre hermanos. Es pecado, hermanos. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Es terrible. El que siembra discordia entre hermanos aparta a la iglesia, siembra rumores, pero aparte, hermanos, tengan mucho cuidado, porque ese pecado lo aparta completamente de Dios.
El no seguir estos pasos dentro de la iglesia, el no conocerlos, el no aplicarlos, es causa de división entre hermanos. Ahora, la Escritura también nos enseña en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, que seas una persona madura espiritualmente, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, seas probado. Vamos a ayudarlo, ok, cayó, falló, se equivocó. Pues vamos a tratar de restaurarle, volverlo a su estado original, hacerlo entender, exhortarlo, animarlo, conminarlo, invitarlo a cambiar. Con humildad y mansedumbre, tranquilo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No vamos a machacarlo y a darle y a mostrarle su falla, porque no, también nosotros podemos caer, hermanos. Considérate a ti mismo, no sea que tú vayas a ser tentado. Podemos caer también nosotros, hermanos. ¿Cómo queremos que nos juzguen? ¿Cómo queremos que nos ayuden? Hay que levantar al caído, hermanos. Pero hacerle ver su falla, nada más. Oye, eso estuvo muy mal, pues adelante. Pero corrige. El día de hoy, hermanos, la iglesia de Cristo está dividida en miles de denominaciones. Estoy hablando de divisiones que no son buenas para la iglesia, hermanos. Cristo no vino a dividir su iglesia, no vino a fundar denominaciones, vino a fundar una sola iglesia. Según las redes, existen 45,000 denominaciones. Imagínense nada más. Denominaciones. Y muchos orgullosamente dicen, no, pues es que yo soy pentecostal. No, es que yo soy reformado. Es que yo soy neopentecostal. Es que yo soy pentecostés. Es que yo soy adventista. Es que yo soy mormón. Y son denominaciones, bueno, esas son sectas, ¿no? Pero miles de denominaciones, hermanos. A mí de manera personal me incomoda mucho cuando me preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Pero de qué denominación? Le digo, no, soy cristiano. Yo sigo las enseñanzas de Cristo, aquí están en la Biblia. Pero, pues debes de ser de alguna denominación, porque así no funciona. A mí me incomoda. Cristo no vino a fundar denominación. Las denominaciones es producto de la mente humana, hermanos. Teología humana, teología denominacional, que es de origen humano, ideada por hombres. Y esos sistemas teológicos están influenciados por sus ideas denominacionales. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Cristo vino a formar una sola iglesia, no miles. La voluntad de Dios nos lleva a la unidad en el espíritu, a que sigamos una misma regla, a que estemos en un mismo sentir, una misma forma de pensar. Las denominaciones nos dividen. Hay denominaciones que te dicen que tienes que estar bautizado en lenguas para dar evidencia de que tienes al Espíritu Santo. En 11 años nunca he hablado una sola lengua, nada. He escuchado algunos monosílabos y bueno, respeto ahí. Yo sé que Dios es soberano, no me meto en problemas, pero yo no he hablado una sola palabra en lenguas. He tenido otras experiencias con el Señor, pero yo sé que el Espíritu Santo mora en mi corazón. Creo en el Evangelio, creo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las denominaciones nos van a dividir, hermanos. Yo estuve en varias iglesias denominacionales, varios años buscando del Señor y pasé de una a otra, casi 10 iglesias. El día de hoy no tengo un solo hermano que me mande un mensaje de esas iglesias. Porque al momento de salirme yo buscando la verdad, perdí a sus hermanos. ¿Por qué? Porque soy rebelde, porque porque no obedezco al pastor. No, es que yo les preguntaba, oiga pastor, usted está diciendo esto, pero la escritura dice otra cosa, explíquemelo. No, pero es que nosotros creemos en todo el Antiguo Testamento y hay que aplicarlo, los neopentecostales. Otros, entramos, mi familia y yo, a una iglesia que se hace llamar solo Jesús, Only Jesus. Ni sabíamos. Nos querían bautizar nuevamente en el nombre de Jesús. Ideas de ellos, hermanos. En otras iglesias nos prohibieran que la mujer usara pantalón, que porque no podía vestir ropa de hombre.
que no se maquillara, que no se depilara, que más, que ni se cortara el pelo, pero ideas de hombres, hermanos. En la escritura no está eso, no está, está mal interpretado completamente. El diezmo, si no diezmas, no oro por ti. El diezmo no es para la iglesia, hermanos. Ahí está escrito. No somos levitas, ahí está escrito. No es rebeldía, nosotros ofrendamos de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos da y nos da en abundancia para poder dar. Pero no nos mantenemos en reglas que son mandamientos de hombres, hermanos. Esas divisiones no sirven de nada. Pero en el pasaje que estamos estudiando, hermanos, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Pablo no estaba de acuerdo en llevar a Marcos porque los había dejado en uno de sus viajes. No lo sintió confiable. Pero después de esta separación, hermanos, de esta división, vamos a ver por qué fue buena. ¿Por qué redundó en beneficio del Evangelio? Se separaron, sí, se dividieron. Pero vamos a ver el lado bueno de esta historia, de esta separación. Porque redundó en la propagación del Evangelio, en beneficio de la obra. Bernabé y Marcos se fueron a Chipre. Bernabé era de Chipre. Y Pablo y Silas fueron a la región continental. Fueron a Derbe, a Misias, a Troas, a Listra, a Frigia, Asia Menor, a fundar iglesias. Así es que este episodio que estamos estudiando nos enseña, hermanos, como seguidores de Cristo, que puede haber diferencias. Pero fíjense bien, lo importante es cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionaron los 4 personajes que estamos hablando? ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Cómo reaccionó Bernabé? ¿Cómo reaccionó Juan Marcos? Silas. Vamos a ver uno por uno, porque son 4 hombres de Dios, hermanos, que protagonizaron un episodio que está en el libro de los Hechos. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? Pablo continuó con sus viajes misioneros, estableciendo iglesias, enseñando, predicando, todo el consejo de Dios, hasta su encarcelamiento en Roma, donde aún preso, hermanos, escribió 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, antes de ser sacrificado. Pablo era un hombre de convicciones, hermanos, celoso de lo que era predicaba, pero con la decisión que él tomó de no llevar a Juan Marcos o a Marcos, era darle una lección al joven que se había apartado de ellos. No sabemos las razones, pero no le pareció bien a Pablo. Estaba aplicándole disciplina al joven Marcos. Pero la pregunta es, fíjense bien, ¿guardó Pablo rencor a Bernabé o a Juan Marcos? ¿Se lee algo en la escritura donde hable mal de ellos? Definitivamente no, hermanos. La respuesta es no, no les guardó rencor. Pablo lo que le preocupaba era la obra de Dios, predicar el Evangelio, enseñarlo. Y con esta decisión estaba dando una lección a Juan Marcos. Porque Pablo no volvió a reunirse con Bernabé. Pero no hay un solo versículo donde se exprese mal de Bernabé. De hecho, Pablo lo vuelve a mencionar a Bernabé. Y en uno de esos casos defendiéndola. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 5 y 6. En Gálatas 2:9 vuelve a mencionar a Bernabé. Pablo también vuelve a mencionar a Marcos. Y lo considera como una persona útil al Evangelio. No le guardó rencor. No estuvo, no, es que me abandonaste una vez, ya no te hablo, ya, olvídate de mí. No. Lo considera su colaborador. Aún en una de sus cartas lo recomienda a la iglesia de Colosas que lo reciban. Para Pablo lo más importante, o no había nada más importante que servir al Señor. No había lugar para rencores, para orgullos. La propagación del Evangelio era su prioridad y debe ser nuestra prioridad, hermanos. Si estamos dentro de un grupo de la iglesia, de un discipulado, de lo que sea, hermanos, nosotros debemos de dar evidencia de que lo que estamos buscando es aprender la palabra de Dios, predicarla, meditarla, llevarla a nuestro corazón y ponerla por obra. Esa debe ser nuestra prioridad, no para enojos personales, no para estar discutiendo, no para estar peleando, no para estarnos dividiendo. Pablo le da una lección a Marcos, pero a su vez lo considera útil al Evangelio. No lo desechó, no lo desechó. ¿Qué pasó de Bernabé? Bernabé fue fiel a su apodo, hijo de consolación.
Así como Bernabé había llevado a Pablo a los discípulos y los presentó y lo había acompañado durante todo su primer viaje misionero, Bernabé permaneció al lado de Marcos, de su sobrino. Quizás había razón por parte de Pablo, pero Bernabé decidió permanecer con Marcos, darle la mano, confiar en él. Aún habiéndolos abandonado, pues él ha de haber visto las circunstancias y bueno, okay, te equivocaste, pero vamos adelante, vamos a seguir trabajando en la obra. Porque tomó una decisión que quizás cambió la vida de Marcos. Bernabé fue fiel a su corazón y a la obra. Se separa de Pablo, mas no de su propósito de ser útil al Señor. Aún cuando haya algún problema, una división, sigamos buscando del Señor, sigamos buscando del Señor y arreglemos nuestros problemas. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo, oremos. No es bueno estar dividido, no es bueno estar con rencores. Un cristiano rencoroso, hermanos, un cristiano rencoroso no es un cristiano. No guarde rencor en su corazón. Tenemos la forma de arreglar las cosas. Arreglémosla. Por eso hablamos. Apliquemos los principios bíblicos. El tercer personaje, Marcos. Fíjense bien, hermanos. Sí, se equivocó. Ya no quiso ir con ellos por X causa. Y se regresó a Jerusalén. Pero Marcos fue el autor de uno de los evangelios, hermanos. Quizás nunca lo hubiera escrito sin la intercesión de Bernabé a su favor. No se desanimó. Continuó con el propósito que Dios tenía en su vida. Escribe el evangelio que lleva su nombre. De hecho, es considerado el primer evangelio escrito. Fíjense bien, Marcos no caminó con Jesús. No fue un testigo ocular, pero se convierte en el discípulo e intérprete del apóstol Pedro y escribe el evangelio que lleva su nombre. Así es que ese joven que una vez abandonó la obra, tiempo después se convierte en colaborador del apóstol Pedro y le describe todos los hechos que vivieron al lado de Jesús. Marcos no se desanimó. A pesar de que había tomado una decisión que no fue acertada ante los ojos del apóstol Pablo, pero perseveró hasta madurar y seguir trabajando en la obra de Dios. Perseveremos, hermanos. Todo sea para la gloria de Dios. Nuestro comportamiento debe dar evidencia de que tenemos al Espíritu Santo y debemos de glorificar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Silas, ¿qué pasó con Silas? Después de la separación, de la división, se convirtió en el compañero de Pablo. Pronto sufrió las consecuencias, hermanos. Estuvo en la cárcel, fue golpeado, encarcelado, pero él estuvo en la fundación de varias iglesias. Se convierte en el amanuense del apóstol Pedro. En resumen, Silas fue un personaje importante en la iglesia primitiva. Era conocido por su fidelidad, su valentía y su papel en la difusión del evangelio junto a Pablo. 4 personajes, 4 hombres de Dios, una discusión, una separación, una división. Pero todos los protagonistas tenían un mismo sentir en su corazón, un mismo objetivo: trabajar en la obra de Dios. No busquemos una denominación, hermanos, busquemos a Cristo. Busquemos la fidelidad de las Escrituras, en las Escrituras. Las denominaciones nos dividen. Aprendamos, hermanos, que también a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que en ocasiones no estemos de acuerdo, nuestro llamado es glorificar al Señor, ser útiles para la obra, no ser piedra de tropiezo de nadie. Aprendamos a arreglar nuestras diferencias, hermanos, siguiendo los principios bíblicos que se nos han enseñado. Están en la Escritura. Seamos dóciles a la corrección. Y si caemos y nos equivocamos, hermanos, seamos humildes para reconocer nuestros errores y seguir adelante. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Si tenemos que perdonar, perdonamos. Porque nos podemos equivocar, hermanos, o se puede equivocar el hermano. Aprendamos aún de nuestras fallas. Muy seguro, hermanos, que Juan Marcos aprendió de la decisión que había tomado de abandonarlos. Aprendió porque él siguió adelante. No se desanimó. Sigamos con la mira puesta en nuestro supremo llamamiento, hermanos. Nuestra recompensa está en los cielos.
Sigamos adelante, hermanos. No seamos causantes de una división dentro de una iglesia. Apartémonos de la murmuración, del chisme, de la difamación. Es muy peligroso, hermanos, porque estamos atacando, aún a lo mejor sin saber, a la iglesia de Cristo, a la obra de Dios. Le estamos haciendo daño. Este es el tema del día de hoy, hermanos, y les doy las gracias por haber asistido y por haber escuchado este mensaje. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos muestra un episodio en la vida de la iglesia primitiva, Señor. A pesar de que los hermanos no estuvieron de acuerdo, que llegaron a una cierta discusión y que se dividieron y se separaron, Señor, siempre en su mente tuvieron un mismo sentir, una misma forma de pensar. Siguieron una misma regla, que era predicar el Evangelio, preocupados por la obra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dividirnos, a no poner nuestros ojos en los pastores que predican malas enseñanzas, herejías, a que no seamos denominacionales, Señor, porque las denominaciones dividen, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, Señor, y llévate tú toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, que tengan muy buena tarde.